Punto número 1. Los chivos expiatorios. Una conducta muy común en personas con rasgos narcisistas y que he observado con mucha frecuencia es como a menudo invocan el nombre de otros familiares para compararlos contigo, con el fin de tapar sus errores y tapar todo eso que el narcisista rechaza de sí mismo. Te compararían con otro familiar para evadir su responsabilidad parental, para minimizar la implicación real y el papel tan importante que juegan sus genes en la vida de sus hijos y de sus nietos. Este familiar que los narcisistas suelen invocar como excusa para evadir sus errores es lo que dentro de la psicología se le conoce como el chivo expiatorio del sistema familiar. El chivo expiatorio se convierte en una especie de contenedor emocional o bote de basura de la familia, porque es la persona a la que eligen para depositar todos aquellos rasgos, defectos, errores y aspectos que el narcisista o la narcisista no quieren reconocer de sí mismos. Entonces, para llevar esto a cabo, los narcisistas te harían comentarios como: es que tú eres igual a tu padre, o saliste a la familia de tu padre, o a la inversa, que sería: es que eres igual a tu madre. Dirían este tipo de comentarios porque de este modo todo aquello que los narcisistas consideran que está mal o defectuoso en sus hijos se lo tirarían al parentesco genético que tienen sus hijos con otros miembros de la familia. Generalmente lo harían al parentesco genético que tienen con el lado opuesto del padre o de la madre. Harían esto todo con tal de desviar la atención de que ellos son la verdadera causa de eso que ellos consideran que está mal en sus hijos. Entonces, un ejemplo claro de cómo se vería esto sería como cuando una hija de una madre o un padre narcisista nace con algún rasgo físico que estos padres consideraran como un defecto en la niña. Estos padres entonces harían cosas como usar a una tía de la niña como chivo expiatorio para desviar la atención de la verdadera razón del por qué la niña nació con ese rasgo. Entonces le dirían cosas a la niña como: no, mira hija, es que tú eres así porque tienes una tía por parte de tu papá que era así cuando tenía tu edad. Por ejemplo, si una niña naciera con el cabello más rizado y este rasgo no fuera bien visto o no fuera bien aceptado por parte del padre o de la madre narcisista, a la niña entonces se le repetiría constantemente que ese rasgo proviene de una tía, de su tía, o que solamente viene de uno de sus padres, en lugar de explicarle la realidad genética de forma sana y honesta. Incluso para reforzar el gaslighting, este luz de gas a la niña y hacerlo más creíble, más convincente, que esto sí es algo que me ha tocado verlo, indagarían en fotos antiguas de esa tía para buscar peinados similares que respalden su narrativa de que ella es así por su tía. Todo esto con el fin de desviar la atención del verdadero hecho central, que es que ambos padres, padre y madre, son los portadores de esos genes de pelo rizado. Aunque tal vez la madre no lo exprese físicamente, son precisamente ellos, los dos padres de la niña, quienes le transmitieron esa información genética a su hija mediante a su ADN. Entonces,
en lugar de asumir su responsabilidad y explicarle a la niña que la razón por la que ella tiene el pelo rizado es porque ellos, ambos padres, portan esa información genética en su sangre, aunque no siempre se exprese de la misma forma en todos los miembros de la familia. El narcisista preferiría asociar ese rasgo que no le gusta con un familiar distante. ¿Y por qué harían esto? Porque así evitan decirle a la niña algo tan simple y sano como que los rasgos genéticos pueden permanecer intactos por generaciones en nuestro ADN, en nuestra sangre, y por ende pueden heredarles estos mismos rasgos genéticos a sus hijos cuando ambos padres comparten ancestros con características similares, como abuelos o abuelas con el pelo rizado. Esto mismo también sucede con enfermedades genéticas y hereditarias dentro de la familia. Cuando ambos padres, padre y madre, tienen ancestros que padecieron de la misma enfermedad, de una misma enfermedad, como el Alzheimer o la enfermedad de anemia de células falciformes, estos padres, aunque no padezcan de la enfermedad físicamente, no dejan de ser portadores de la enfermedad. Entonces, si ambos padres son portadores de esta enfermedad en su ADN, entonces el riesgo y la probabilidad de que sus hijos sí expresen la enfermedad físicamente y sí la padezcan sería mucho mayor. Lo mismo suele suceder entonces con nuestros rasgos físicos. Para que un niño o niña nazca con pelo rizado, ambos padres deben de portar el gen de pelo rizado en su ADN. Para que una niña tenga ojos, cabellos o piel clara, ambos padres deben de portar los genes de ojos, cabellos y piel clara en su ADN. Para que un hijo o hija nazca con piel más oscura, ambos padres deben de portar el gen de piel oscura en su ADN, aunque tal vez uno o ambos de sus padres no sean de piel oscura, sino de piel más clara. Entonces, aunque los padres no expresen el gen en su físico, no dejan de ser portadores de estos genes. Ser portadores quiere decir que una persona tiene en su ADN información muy específica de sus ancestros que no se manifiesta visiblemente en su físico ni en su salud, pero que por ser portadores pueden transmitirle estos mismos genes a sus hijos. Entonces, cuando ambos padres son portadores de una misma enfermedad o de un mismo rasgo físico, como el color de piel o el pelo rizado, entonces aumenta la probabilidad de transmitirles la misma enfermedad o el mismo rasgo físico a los hijos. Pero en esencia, cuando los narcisistas dicen cosas como "eso no viene de mi familia", "saliste así a la tía o a la hermana de tu papá", o "saliste así a tu papá", cuando dicen esto están distorsionando a la verdad, porque la verdad es que ese rasgo también viene de ellos mismos. Ellos le transmitieron esos genes. La existencia de la tía no causa ningún rasgo distinto en los hijos de otros familiares, sino la genética directa que proviene de los lazos sanguíneos con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos y con toda esa línea directa de ancestros. Los rasgos físicos tampoco provienen solamente de un progenitor, sino de la combinación genética de ambos padres.
Los hijos nunca salen solamente igual a un solo padre o a una sola madre. Ambos padres, cada uno, aportan un 50% de su ADN a sus hijos. El resultado entonces es una combinación de la genética de ambos padres. Esto es genética, esto es ciencia. Entonces, esta conducta en los narcisistas de usar chivos expiatorios para excusar o tapar los rasgos que ellos consideran un defecto dentro de la familia, no solo evade la responsabilidad parental que tienen con sus hijos, sino que también confunde a la niña o al niño, distorsiona su identidad y refuerza una narrativa totalmente falsa. Todo con tal de proteger la autoimagen del padre o de la madre narcisista. Por eso es muy común que ciertos familiares de narcisistas sufran de bullying y sufran de racismo dentro de su propia familia, porque los narcisistas tienden a crear favoritismo hacia los hijos o hacia los nietos o miembros de la familia que el narcisista considera que son de rasgos más atractivos o de rasgos más sobresalientes. Mientras que se normaliza el racismo, el rechazo y el bullying a los demás hijos y nietos con rasgos distintos que el narcisista considera un defecto. Todo porque no quiere aceptar que esos rasgos, aunque sean distintos, también provienen de su propio ADN. Entonces, a estos hijos y nietos distintos tienden a menospreciarlo, a hacerle bullying, a hacerle sufrir de racismo dentro de su propia familia, por no ser de rasgos más atractivos según el narcisista, por no tener la piel más clara, o por no tener el pelo más lacio, o los ojos más claros, o por no ser el más destacado. Estos hijos, los distintos de la familia, son los que la familia de culto narcisista usan como chivos expiatorios para tirarles encima todo eso que ellos no quieren aceptar de sí mismos. A su vez, son estos mismos hijos y nietos los elegidos por el narcisista, los que indirectamente son los llamados a sanar y a despertar a su familia, porque son los que más golpes psicológicos reciben por parte de la familia con culto narcisista, y por ende suelen ser los más fuertes y los más internamente resilientes. Los narcisistas no solamente hacen esto de usar como chivo expiatorio a parientes lejanos, sino que también lo hacen con personas de su mismo círculo cercano, incluyendo a su pareja y a sus hijos. Por ejemplo, si la pareja o la hija estuviera padeciendo de ansiedad o de sobrepeso por el ambiente tóxico en el que han tenido que vivir alrededor del narcisista y al que han tenido que probablemente sobrevivir con un sistema nervioso inundado por las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, entonces en vez de reconocer que el sobrepeso o la ansiedad de la hija o de la pareja se deben a algo más profundo que requiere de más atención o de autorreflexión por parte del narcisista, el narcisista haría luz de gas para quitar el foco del verdadero problema. Preferirían tirarle el problema a la sensibilidad de la pareja o de la hija antes que reconocer que tal vez a ellos le falta sensibilidad en el tema para poder entenderla y indagar sobre la verdadera causa. Entonces, en este caso, se usaría a la hija,
a su sensibilidad o a la pareja como chivo expiatorio para tapar el hecho de que posiblemente ellos y su conducta hayan sido los responsables o la verdadera causa de su ansiedad. El chivo expiatorio es un término adoptado por la rama de la psicología para describir a una persona a la que se le culpa injustamente por los problemas, errores o los conflictos de los demás, aunque esa persona no sea realmente culpable de nada. Por ejemplo, dentro de familias con dinámicas narcisistas, esta persona elegida como chivo expiatorio, usualmente por el narcisista, sería la persona a la que el grupo o la familia utilizaría para descargar la culpa, la frustración o la vergüenza para liberarlos de su culpabilidad y de su responsabilidad. Este término proviene del tercer libro de la Biblia llamado Levítico, y su nombre viene de la tribu de Levi, el grupo dentro del pueblo de Israel que estaba dedicado al servicio religioso. El libro contiene las leyes, rituales y normas espirituales que los sacerdotes debían de cumplir y de seguir. Entonces, el concepto de el chivo expiatorio aparece en un ritual antiguo descrito en Levítico capítulo 16 durante el día de la expiación. En este ritual antiguo, el sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo elegido y le confesaba todos los pecados del pueblo. Luego el chivo era enviado al desierto y así simbólicamente se llevaba las culpas del pueblo al desierto. Por eso se le llamó el chivo expiatorio, que significa expiar. Expiar significa reparar una culpa, pagar por un pecado o purificar una falta. Entonces el chivo expiatorio era el animal que cargaba con las culpas de otros, y con el tiempo la expresión pasó al lenguaje cotidiano y hoy en día forma parte del lenguaje de la psicología. El chivo expiatorio suele ser elegido y atacado por la familia por tener rasgos distintos, pero principalmente por ser el tipo de persona dentro de la familia que dice la verdad que otros no quieren escuchar, por no adaptarse al sistema tóxico y impuesto por el narcisista, y también por exponer los problemas del grupo o de la familia.